Perfecto. Muy bien, vamos a empezar con el intro, parce. Ya saben, cualquier dudita, cosita, lo que sea, pueden preguntar sin ningún tema. Este primer día como tal está pensado para que se vaya muy rápido, va a ser una generalidad, va a ser un inductivo, una introducción. Más adelante vamos a empezar a ver, ya ahora sí, lo mero bueno, como dicen ustedes, que vamos a empezar a hablar como tal de las bacterias. Pero yo siempre he pensado que para tú poder dominar un tema, para tú decir que yo domino microbiología, que tienes que tener pues bien firme las bases. Entonces siempre va a haber gente que dice, yo domino este tema porque me sé los temas más difíciles, yo sé leer electro, yo sé lo que quieras. O sea, algo súper complicado para la mayoría. Pero preguntas algo básico y no lo saben responder. Esas personas no dominan el tema. Entonces, mi, mi objetivo con este curso, con todo el semestre, ojalá te quedes con nosotros, me encantaría que te quedes con nosotros, es que tú domines, no que memorices, no que te aprendas respuestas, porque así no funciona. ¿Listo? O sea, tú estás estudiando para ser médico, no para pasar un examen de microbiología. Obviamente, pues las cosas vienen por añadidura. Si tú dominas un tema súper bien, pues fácilmente vas a pasar los exámenes, entonces no te preocupes por eso. Esta clase, como te digo, está pensada para eso. Entonces, pues bueno, la puede entender hasta una persona que no sabe absolutamente nada de medicina. Esa es la idea. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a empezar, obviamente, con generalidades y tú tienes que saber que las bacterias es como si cada bacteria tuviera una nacionalidad diferente. Entonces, por ejemplo, yo soy colombiano, ustedes son mexicanos, puede que dentro de nosotros haya, no sé, un venezolano, panameño de otra parte. Y tú sabes que cada uno de nosotros pues tiene características diferentes, la manera de hablar, el acento, las costumbres, tradiciones. Bueno, en las bacterias no es tan diferente. Las bacterias pueden tener formas y agrupaciones diferentes y eso les da características importantes que al momento de ocasionar un daño al huésped, es una palabra que probablemente no has escuchado, huésped es la persona que la bacteria va a atacar o le va a ocasionar la enfermedad. ¿Listo? Para que sepas de una vez y vaya escuchando esas palabritas. Entonces, hay diferentes formas y agrupaciones y en bacteriología, que es lo que vas a empezar este primer parcial, hay ciertas peculiaridades y es que dependiendo de esas formas y agrupaciones, muchas veces es el nombre que va a tener la bacteria. Entonces, por ejemplo, tenemos estos de acá, que son estas bolitas. Esos simplemente son cocos. Anota conmigo mientras vamos avanzando en la clase. Esos son cocos. Listo. Ponle atención a los cocos. ¿Por qué? Porque la mayoría de bacterias son cocos o son bacilos, que son estos de acá. Estos son bacilos. La mayoría de bacterias que vas a ver este semestre o son cocos o son bacilos. Para mí eso ya es una ventaja porque en este semestre tienes obligado que aprender a descartar. Listo. Muchas veces tú sabes cómo es nuestra facultad, ya viste anatomía, ya viste fisio, ya viste, es más, creo que desde embrio hay ese tipo de preguntas en donde el caso o la pregunta es súper ambigua, no te dice mucha información y ¿qué tienes que hacer tú? Descartar con las opciones. Microbiología es súper así, entonces vete acostumbrando, vete mentalizando a eso. Entonces, saber la mayoría o la minoría de las cosas es importante en micro, ¿listo? Entonces, esos son cocos y son bacilos, los más abundantes como tal. Tenemos varios estilos, entonces, por ejemplo, este es un coco aislado, o sea, uno solito, pero si tenemos dos, ya no son cocos, sino son diplococos. Se llaman diplococos o cocos en pares, cocos en parejas, bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Si tenemos varios cocos, como en una cadena, se llaman, bueno, hay cocos en cadena o estreptococos. ¿Listo? Estreptococos. Entonces, de ahí vienen los nombres, de muchas bacterias. Tenemos varios tipos de bacterias, Streptococcus agalacti, Streptococcus pneumoniae, bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, si te fijas, esa es la primera parte, como el primer nombre de la bacteria, entonces ya solo con el estreptococo, tú ya sabes
cuál es la forma de esa bacteria, cuál es la agrupación, y eso es súper importante entenderlo como base. Si tienes cocos así, como un racimo de uvas, como si fueran, como en el boliche, esos son estafilococos, son estafilococos. Y por último, pues tenemos algunas excepciones a la regla que tienen algunas bacterias específicas y eso le va a dar virulencia, o sea, como un daño específico o características específicas a la bacteria. Este, por ejemplo, acá es un vibrio, como el vibrio cólera, supongo que muchos han escuchado eso. Este de acá que parece un óvalo, este es una combinación entre un coco y un bacilo. Y pues el nombre es muy fácil, coco bacilo, sencillísimo. Este de acá, que tiene estos cositos que se llaman flagelos, eso lo veremos ahorita más adelante, pero incluso tú sabiendo la forma de una bacteria, puedes saber las características que tiene y por ende cómo puede atacar a tu paciente o a la persona, pues al huésped. Estos se le llaman espirilos. Es un espirilo. Este que tiene una forma como de rosqueta, como de la cosa esa del el taladro, se le llama espiroqueta. Y más adelante, cuando estemos viendo como tal las bacterias, tú vas a conocer como, bueno, no sé, tal bacteria muy importante que vamos a ver, por ejemplo, Treponema pallidum que causa la sífilis, es una espiroqueta. Entonces, por ejemplo, una característica especial es que tiene un movimiento rápido, se mueven mucho. Entonces, imagínate, una bacteria ya es peligrosa sola, imagínate si se puede mover, es más peligrosa, ¿no? Entonces, esas cositas van a ser importantes. Muy bien, supongo que no hay dudas aquí, son cosas muy básicas. Vamos a observar esta bacteria, es una ilustración, obviamente, y vamos a imaginar que esta bacteria tiene todas las características que podría llegar a tener una bacteria, que es de las que vamos a hablar. Ojo, no todas las bacterias tienen todas las características que vamos a mencionar. Es un ejemplo, haz de cuenta que es una bacteria que las tiene todas. Hay bacterias que no tienen una, o no tienen dos, o tienen todas. Entonces, como te digo, es como si fuera, las bacterias es como si fuéramos nosotros, como si fueran personas. Cada persona es diferente, cada persona sabe un idioma diferente, no sé. Listo, eso nos hace diferentes. Igual con las bacterias. Entonces, vamos a empezar. Esta parte de acá que tú observas, que es la parte como más externa, pero pues no como tal más externa, sino esta parte de este color, que es un color como verdoso, eso es la cápsula de la bacteria. Cápsula. La cápsula es súper importante. Ahorita vamos a hablar de las funciones específicas de cada parte. Sí o sí te lo tienes que saber. Esta bacteria, si te fijas, tiene como barba, tiene unos pelitos, unos vellitos que le salen. Eso se llaman pilis. Como puedes observar acá, esta bacteria también tiene esta cola como si fuera una víbora, una serpiente, y eso se le llama flagelo, como ahorita te mostraban los espirilos. Y esta parte más interna que te lo puse en azul, como un azul celeste, eso es la pared celular. Estos cuatro elementos son indispensables para una bacteria. O sea, es indispensable conocer las funciones que cada una de estas partes tiene. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar de las funciones pues, de estas partes, de estos elementos que te estaba mencionando. Vamos a empezar con la pared celular. La pared celular tiene diferentes funciones. Vamos a hablar de las específicas, las más importantes. Primero, la pared celular le ofrece protección a una bacteria. Entonces, anota, protección. Listo, porque es como si fuera un tipo de escudo. Listo, es una protección. Otra función importante, permite el paso de nutrientes. Una bacteria obviamente necesita nutrientes para sobrevivir, no solo para sobrevivir, sino para crecer y para ocasionar un daño, ¿no? O sea, esa es la meta de la mayoría de las bacterias, no de todas, pero esa es la meta, listo. Entonces, para poder cumplir eso, ocupa nutrientes. Muchas bacterias los obtienen de nosotros mismos, o sea, no roban nutrientes propios, pero bueno, ese tipo de cositas las vamos a ir mencionando más adelante. Y
La pared celular, súper importante esto, anótalo, nos va a ocasionar, o bueno, le va a ocasionar al huésped, al humano que va a infectar, daño. Pero tú te preguntarás, parce, ¿cómo una pared celular de una bacteria ocasiona daño? Pues bueno, porque la pared celular de una bacteria es considerado un PAMP. Anótalo, PAMP. Esto es súper importante, los PAMPs. ¿Listo? Los PAMPs. ¿Qué son PAMPs? Son patrones de moléculas asociados a patógenos. ¿Listo? Esto es súper importante. ¿Qué es eso? La pared celular es una parte de la bacteria que va a generar una respuesta inmune. Una respuesta inmune es cuando el huésped del humano, nosotros tenemos soldados en nuestro cuerpo, que son los que nos protegen de bacterias, virus, parásitos, hongos, de lo que quieras, ¿cierto? Entonces, esos soldados van a reaccionar cuando observen algo que es intruso, que no es parte de nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, imagínate que tú eres un soldado, que tú estás, no sé, protegiendo al presidente y llegue alguien que no está identificado. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a reaccionar y vas a ir en putiza a verguiártelo, ¿sí? O que lo vas a atacar. Eso es lo que ocurre con el sistema inmune. El sistema inmune apenas reconoce un PAMP, que es un patrón asociado a moléculas, a patógenos, lo que va a hacer es que va a atacarlo. Entonces, la pared celular es uno de esos patrones. Haz de cuenta que es como si fuera una identificación. Pones la identificación, identifica que es un enemigo, vas a ir a atacarlo. Listo. Entonces, la pared celular va a aumentar una respuesta inmune, o sea, un ataque de manera inmediata, que se le llama respuesta inmune innata. Es la primera. Eso lo van a ver más que todo en Inmuno el día de mañana con Alan. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y ten muy en cuenta también que este semestre es bonito porque micro e inmuno se complementan. Muchas cosas que tienes que entender en micro se entienden muy bien con cosas que vas viendo en inmuno. Entonces, llévalas bien a la par. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Hasta aquí, con lo de la pared celular. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Les quedó claro la explicación o no? Déjenmelo saber. Todo bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con los pilis. Los pilis tienen algunas funciones. Por ejemplo, los pilis, y esto te voy a hablar ahorita más adelante en la clase, te hago un paréntesis. Va a haber unas sorpresitas para los que se queden hasta el final de la clase. Entonces, te recomiendo que te quedes. Y bueno, eso se los mencionaré después. Vamos a hablar de los pilis. Los pilis tienen diferentes funciones. Primera función, los pilis permiten algo súper importante de lo que vamos a hablar después, que se le llama la conjugación. ¿Qué es la conjugación? Te lo voy a explicar más adelante. Ahorita en esta misma clase te lo voy a explicar, pero rapidito, la conjugación es un mecanismo de transferencia. Entonces, un mecanismo de transferencia es como una bacteria puede recibir cositas importantes, por ejemplo, toxinas, factores de virulencia como armas o algo para ocasionar un daño. ¿Listo? Es una manera de verlo, ahorita lo vamos a ver específicamente, pero sepas de una vez que los pilis permiten específicamente la conjugación. Ojo, eso ya ha sido pregunta de examen de primer parcial. Muchas veces, entonces, yo que tú, ponle una estrellita, importante. Y los pilis también pueden ser llamados a veces como fimbrias. Haz de cuenta que son como si fueran sinónimos. Las fimbrias, cuando hablamos de fimbrias, es principalmente esos pelitos que vimos ahorita que permiten que una bacteria se adhiera o se pegue a cualquier estructura, a las células del huésped, o sea, de la persona que está infectando, a tu celular, a tu computador, a tu escritorio, a tu lámpara. Las bacterias están en todas partes y se pueden adherir, se pueden pegar gracias a las fimbrias. Entonces, ponle ahí, ayudan a la adhesión. Ayudan a la adhesión. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar a hablar de la cápsula. Como puedes ver, tiene una superestrella ahí dorada porque la cápsula es supremamente importante. De una vez te digo y te tiro este tip de vida para microbiología. La cápsula la tienen muchas bacterias que vamos a ver en todo el semestre, que vas a ver.
Te tiro un tip. Normalmente, no todas, pero la mayoría de las bacterias que tienen cápsula, ese va a ser su principal factor de virulencia. ¿Qué significa principal factor de virulencia? Significa tu arma principal, literalmente, tu arma primaria, como los que juegan Warzone o juegan Call of Duty o lo que sea, es como el arma que tú ocupas para matar a la mayoría, con los que matas a la mayoría de tus enemigos. Listo, es tu arma principal. No es algo secundario, no es un cuchillo, no, es tu arma más letal. Listo. Entonces, como te digo, la mayoría de bacterias que tienen cápsula, ese es su principal factor de virulencia. No todas, hay excepciones, pero para que sepas. ¿Por qué? Porque la cápsula tiene una principal función súper importante, anótala, que es esta primera, que es que evita la fagocitosis. Entonces imagínate, la cápsula es como un escudo, como estás viendo acá, es como si fuera un escudo. O sea, el sistema inmune reconoce una bacteria que tiene cápsula, va a ir a puteársela en vergüenza, el macrófago se la quiere comer, se la quiere fagocitar, o sea, matarla, y no puede. ¿Por qué? Porque la cápsula evita la fagocitosis. Muchas bacterias tienen esa función, que tienen cápsula, evitan la fagocitosis o que impiden la unión del fagolisosoma, que es lo que permite la fagocitosis. Entonces, eso es súper importante, pero lo veremos particularmente específico de cada bacteria cuando la estemos hablando. Pero esa es la principal función. Ojo, también ha sido pregunta. Te digo de una vez, porque esto siempre lo preguntan todos los semestres. Nosotros ya tenemos 3 años de experiencia dando estos cursos, entonces te lo puedo decir con toda confianza. Créeme, todo el mundo pregunta lo mismo, porque se van a dar cuenta que si están leyendo el libro, si ya vieron su temario, cuando empiecen a ir a la facultad, hay un montón de temas de generalidades, que es lo que vas a empezar a ver. Te soy sincero, de eh, ese montón de temas, si mucho, o sea, me estoy exagerando, si mucho vienen 3 preguntas y ya es demasiado exagerado en el parcial. La verdad, casi no son preguntados. Lo que es preguntado es lo que te estoy poniendo acá y yo te estoy diciendo exactamente qué es lo que ha venido en examen. Entonces, ni siquiera todo lo que viene en esta clase es pregunta. Entonces, yo te voy a decir específicamente, esto lo han preguntado, esto sí pon la atención, esto es importante. Por ejemplo, eso de lo de los pilis, eso de la cápsula. Entonces, anota esas cositas. Ponlas en un post-it, ponles flashcard, lo que sea, pero anótalo. Listo. Otra cosita que te iba a decir. En microbiología, no sé si ya sabías, pero en micro, creo que es la única materia. Imagínate, yo que ya voy a terminar la carrera, creo que es la única. Solamente tiene 30 preguntas en el examen. 30 preguntas. Normalmente son 50 preguntas, no, aquí son 30. Entonces, son demasiadas bacterias, son demasiados patógenos. Tú tienes que aprender a estudiar. Este punto es indispensable para un estudiante de medicina. Muchas veces, y no te sientas mal, a mí me pasó, a todo el mundo le pasa, que uno empieza la carrera y uno no sabe cómo estudiar. Esto, tú tienes que aprender a saber cómo estudiar. El que triunfa en medicina, el que le va bien en medicina, no es el que se sacrifica todo su tiempo, no sale con amigos, no sale con familia porque tiene que estudiar, lee 24 horas al día. Ese estudiante no es el que le va bien, el que le va bien es el que estudia inteligente. ¿Listo? No es estudiar fuerte, con demasiado esfuerzo, es estudiar inteligente. No pierdas tiempo con información que no va a ser funcional. Entre tú más puedas simplificar algo, más fácil lo vas a dominar. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo que yo tengo con ustedes. Me encantaría que estuvieran en nuestro curso. Entonces, pues bueno, si no, así no estés conmigo, tómalo en cuenta para tu estudio. Te lo juro que te va a servir bastante. ¿Listo? Entonces, bueno, la cápsula evita la fagocitosis, principal función, pero además, obviamente, le da protección a la bacteria. ¿Por qué? Pues porque te estoy diciendo que evita la fagocitosis, pues no la van a matar, la protege, ¿cierto? Y la cápsula también ocasiona daño y, como te decía, es considerado un principal factor de virulencia. ¿Qué significa PFV? Principal factor de virulencia. ¿Listo? ¿Por qué ocasiona daño? Ocasiona un daño indirecto.
porque no es como que, la cápsula mata al paciente, no, pero la cápsula protege a la bacteria que te puede ocasionar un daño. Entonces ocasiona un daño indirecto. Si tú no puedes matar una bacteria, la bacteria va a vivir más tiempo y eso significa que por más tiempo puede ocasionarte el daño. ¿Qué me explico? Entonces es un daño indirecto. Y por último, vamos a hablar de los flagelos. Los flagelos son importantes porque son esa colita que tiene la bacteria que le permite moverse. Entonces le permite el movimiento. ¿Y qué era lo que yo te decía? Imagínate, si una bacteria ya de por sí sola es peligrosa, imagínate que se pueda mover. Es más peligrosa porque no solamente se va a quedar en un sitio, sino que va a estar aquí, se va a mover a tu hígado, a tu riñón, a diferentes partes y te va a ocasionar daño en diferentes partes, como una metástasis. Y eso le permite a la bacteria que tenga flagelos una fácil, anota, palabra que probablemente no has escuchado y vas a escuchar mucho, diseminación. Si alguien no sabe qué es diseminación, le explico. Diseminación es como expansión, que la bacteria puede expandirse y puede ocasionar un daño más prolongado en diferentes partes, como una metástasis. Diseminación es eso, que la bacteria empieza, no sé, en tu aparato gastrointestinal y después se puede ir a otras partes, se puede ir a todo el torrente sanguíneo, eso es diseminación, se diseminó. ¿Listo? Apréndete esa palabra porque la vas a escuchar mucho y la vas a leer mucho en las notas, en el libro, en donde sea. Entonces, apréndetela. Hasta aquí. ¿Dudas con las funciones de estas partes de las bacterias o todo bien? Díganme, díganme. ¿Todo bien? Quiero en este momento que me digan, por favor, las personas que están acá, ¿les gusta cómo vamos llevando la clase? ¿Les parece lento? ¿Les parece rápido? Ustedes son los que mandan. Díganme, yo puedo dar esta clase en 15 minutos, pero díganme, ¿les gusta cómo la vamos llevando? ¿Quieren que vaya más rápido? Bueno, perfecto. Entonces, cualquier cosa me dicen. Vamos a hablar ahora, parce, mucha atención, por favor, aquí, de verdad, porque esto que estamos viendo ahorita en inductivo, en introducción, no lo vamos a volver a tocar como tal en las clases principales que hablemos como tal de cada bacteria. Entonces, ¿por qué es tan importante que aprendas y pongas atención en este momento? Porque estas son cosas que tienes que saber antes de estudiar Staphylococcus aureus, Treponema pallidum, bueno, todas las bacterias importantes que vamos a ver, que va a ser nuestra siguiente clase, que como te mencioné en el grupo, yo les voy a dar acceso totalmente gratuito, libre, 2 semanas de nuestro curso. Como les mencioné, estoy de intercambio, al otro lado del mundo, literalmente. Entonces, al final de la clase les diré cuándo tendremos la próxima clase, pero esas semanas se las voy a dar, no nos vamos a atrasar, al contrario, vamos a estar adelantados a la facultad. Entonces, tienen completo acceso para que conozcan el trabajo, para que se, ¿cómo es? Confirmen si sí quieren estar con nosotros. Me encantaría que estuvieras con nosotros y ya tomes tu decisión. Listo, entonces por favor ponme mucha atención acá porque esto va a ser indispensable para tu entendimiento de micro en general, sea conmigo o con el que sea. Vamos a hablar de la pared celular y las diferencias que tiene una pared celular de una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. Esto es indispensable, pon mucha atención. Vamos a empezar con las gram positivas. Las gram positivas son estas de aquí. Listo. Por medio de la pared celular nosotros podemos diferenciar a una bacteria. ¿Listo? Y vamos a hablar de las diferencias de cada una de las paredes celulares de una bacteria gram positiva o gram negativa. Bueno, gram positiva. Vamos a hablar principalmente de su estructura, cómo la estás viendo. Si tú la ves a simple vista, tú y cualquier persona, un niño, me puede decir qué es lo que más abunda en esa pared celular. Para mí, lo que más abunda es esta parte. Si tú te fijas, es la mayor proporción del total, ¿no? Ponle tú que es como el 70% de toda la pared celular. Ese es el componente principal que quiero que lo anotes, que se llama peptidoglicano. Esa es una primera pregunta de examen que ha venido
en estos años que llevo de experiencia dando curso, componente principal de la pared celular de una bacteria gram positiva, peptidoglicano. ¿Listo? Es lo mayor, lo mayoritario, el mayor porcentaje, el accionista mayoritario. ¿Listo? Si tú te fijas, esa pared celular tiene en su mayoría peptidoglicano y tiene esto de aquí, esto de aquí abajo, que es como ponle tú, un 20%. Ese 20% tiene lípidos. Si tú te fijas, es una capa bifosfolipídica. Eso ya lo sabes tú por bioca, creo. La capa bifosfolipídica es la membrana celular. Esa es la membrana celular. Y tú sabes que la membrana celular tiene lípidos. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque vamos a eso. Si tú te fijas, ya hablamos de dos componentes de la pared, pero nos faltan otros. Nos faltan estos de aquí. Bueno, elegí un mal color, perdón. Nos faltan estos de aquí. Si te fijas, a mí me gusta verlos como si fueran papitas fritas. Por eso te puse estas French fries aquí. Listo, son papitas fritas. Pero ojo, si tú te fijas, hay papitas fritas más largas y otras más cortas. Hay papitas fritas que llegan hasta la membrana celular, que es donde están los lípidos, y hay otras que no llegan hasta allá, que se quedan cortas. Entonces ahí está la diferencia entre las papitas fritas. Hay papitas fritas que les gusta la grasa, que son las que nos gustan a todos, las del McDonald's, las papitas fritas, y las papitas que son fit, que son en air fryer, ¿listo? Que son para los gym rat. Entonces esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú te fijas, hay papitas que no llegan hasta los lípidos y hay otras que sí llegan hasta los lípidos. Entonces ahí va los nombres. ¿Listo? Entonces, súper, súper, súper importante. Entonces, esas papitas fritas, estas papitas fritas que llegan hasta los lípidos se llaman ácido lipoteicoico, porque llegan hasta los lípidos. Las que no llegan hasta los líquidos, hasta los lípidos, perdón, que son las papitas fritas fit, son ácidos teicoicos. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, queda claro. Si entendieron el por qué, el nombre, lipoteicoico, porque llegan hasta los lípidos. Teicoico, pues porque no llegan hasta los lípidos, no les gusta la grasa. Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Muy bien. Simplemente con la imagen lo entiendes. Perfecto. Ahora, estructuras y diferencias entre las paredes celulares gram positivas y gram negativas. Si tú te fijas, el peptidoglicano de la gram positiva es el mayor porcentaje. Entonces es una pared celular gruesa. Ponle tú, pared celular gruesa. Una disculpa ahí por mi letra, yo sé que no es la mejor, pero si no entienden algo, me dicen. Muy bien. Y como te digo, otra diferencia entre la gram positiva y gram negativa es que la gram positiva tiene las papitas fritas que te mencioné, que son los ácidos lipoteicoicos y teicoicos. Esos ácidos lipoteicoicos y teicoicos no los tiene una pared gram negativa, solo está en las gram positivas. Entonces su presencia es una diferencia. Si tienes ácidos lipo y teicoicos, son una bacteria gram positiva, no es una gram negativa. Muy bien. Y vamos a hablar de otra cosa importante. Anótalo y ahorita te lo explico. Ponla aquí. N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Tú te preguntarás, ¿qué es eso? Esos son enlaces. El peptidoglicano, como dice su nombre, es un péptido. ¿Qué es un péptido? ¿Alguien sabe qué es un péptido? O sea, ¿qué significa péptido? ¿Qué significa?
Cuando tú escuchas la palabra péptido, ¿a qué te suena? ¿Qué crees que es? ¿Alguien sabe? De casualidad. Les pregunto porque esto es importante para entenderlo. Un péptido, un péptido es una proteína, ¿cierto? Y un péptido se puede conformar o se tiene que conformar por medio de enlaces. N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico son enlaces. Y los enlaces forman los péptidos. Entonces, gracias al enlace N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, esos enlaces permiten que el péptidoglicano exista. Entonces, gracias a los enlaces se forma el péptidoglicano. Gracias a los enlaces se forma el peptidoglicano y el peptidoglicano es el principal componente de una pared celular gram positiva. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué bien acerca de la pared celular de una bacteria gram positiva o alguien quedó patinando? Díganme. ¿Todo bien? Si tienen dudas, díganme. No pasa nada. Absolutamente no pasa nada. Para eso estamos. Díganme, para saber. O si no, para continuar. ¿Todo bien o todo mal? ¿Listo? Bueno, Melo, entonces seguimos. Vamos a hablar ahora de la diferencia de las paredes celular gram negativa. La pared celular gram negativa, su principal componente no es el peptidoglicano. ¿Por qué? Fíjate la diferencia de tamaño del peptidoglicano de la gram positiva con la diferencia de tamaño del peptidoglicano de la gram negativa. Ya, eso es una diferencia. Si se ven la diferencia, la magnitud, la proporción, es totalmente diferente. Si tú observas una pared celular gram negativa, lo principal no es el peptidoglicano, es todo esto que estás viendo acá, lo que está arriba del peptidoglicano. Y eso se le llama, pregunta de examen, lipopolisacáridos. Lipopolisacáridos. Ojo, te doy un tip como amigo, tienes que saber que los lipopolisacáridos tienen una abreviación que es LPS. Apréndetela obligatoriamente. ¿Por qué? Porque hasta en los libros viene así, LPS. ¿Qué significa LPS? Mucha gente, obviamente, si no se los explican, no van a saber. LPS significa lipopolisacáridos, principal componente de una pared celular de una bacteria gram negativa. Pregunta de examen, ha sido pregunta de examen. Ojo, si te digo pregunta de examen, no es que vaya a ser pregunta de examen. Puede, me refiero a que ha sido pregunta de examen, por ende, pues hay probabilidades de que venga en el examen. Pero todas las cosas que te he dicho que ha sido pregunta no vienen siempre en el examen. Como te digo, de generalidades, si mucho vienen dos preguntas en el parcial. Ya exagerando, tres. O sea, es demasiado. No vienen tantas, te lo aseguro. Bueno, por lo normal son dos, una o ninguna. Listo, entonces Eh, normalmente vienen unas dos, tres, ya así mucho. Bueno, entonces, para empezar con eso. Otra diferencia de la pared celular gram negativa con la gram positiva es que esta es una pared celular más delgada. Ponle ahí, pared celular delgada. Muy bien. Y al tener una pared celular delgada, hay algo importante de lo que tenemos que hablar acá. Ojo, súper importante, y esto sí, por favor, aprende, ponme atención, deja el TikTok, deja de hablar con la novia, con el novio, con el amante. Escúchame. Solo las bacterias gram negativas tienen esto que es un arma súper importante para ocasionar daño. Se le llaman bombas de secreción. Lo vas a escuchar demasiado y mucha gente no entiende. Entonces, por eso hay que ver las bases primero. ¿Qué son las bombas de secreción? Bombas de secreción, haz de cuenta que es una inyección. Es como una jeringa que tiene algo adentro. Eso es una bomba de secreción. A mí me gusta mucho explicarlo con este ejemplo. Imagínate una persona flaquita, muy flaquita, está desnutrido, pero le quiere empezar a meter al gym, ¿cierto?
Entonces, lo mal aconsejan y le dicen que tiene que ir al gym, pero que se dé una ayudadita con chochos, que se meta chochos. Bueno, esos chochos que se está inyectando, haz de cuenta que son las bombas de secreción. Solamente las bacterias gram negativas tienen bombas de secreción que pueden inyectarse toxinas, factores de virulencia, o sea, armas para ocasionar daño, resistencia a los antibióticos, cosas que puedan o que le permitan ser a la bacteria más fuerte y ocasionar más daño. Solo las bacterias gram negativas las tienen. Si te dicen, es que esta bacteria que es gram positiva tiene una bomba de secreción, falso, esa no va a ser la respuesta. Solo las gram negativas, ya te lo dije. Y hay muchos tipos de bombas de secreción. Están bombas de secreción tipo 2, bombas de secreción tipo 3, que ojo, estas son las más frecuentes, las que más vas a ver en el parcial, te lo aseguro. Bombas de secreción tipo 4, hay una bacteria que tiene esa bomba de secreción, tipo 5, tipo 6, tipo 7, tipo 9, o sea, hay muchas, ¿no? Para que sepas las diferencias. Las que más vas a ver son la tipo 3, la tipo 4 y la tipo 6. Realmente esas son las que vas a conocer. Las otras, no. Nada más para que sepas. Muy bien. Sí es importante, cuando veamos las bacterias, que sepas qué tipo de bomba de secreción tiene esa bacteria, si es que la tiene. ¿Listo? Hasta el momento vamos a dejarlo hasta ahí. Ya te expliqué, pues, cómo es que funciona la bomba de secreción, cómo se trata. Bien. Ahora, entre la pared celular de la bacteria gram negativa están los lipopolisacáridos, está la membrana y está el peptidoglicano que está muy leve. Pues si tú te fijas, hay espacios entre esas capas. Esos espacios se llaman espacio, periplasmático. Si quieres, ponlo aquí. Espacio periplasmático. ¿Qué significa eso? Como dice el nombre, literalmente es un espacio en donde se permite el transporte de metabolitos que le permite los nutrientes a la bacteria. Entonces, eh, metabolitos como el hierro, por ejemplo, el hierro va a ser importantísimo para que una bacteria pueda crecer, pueda sobrevivir. Entonces, por ahí pasan esos metabolitos, por ahí salen enzimas o se almacenan enzimas líticas que le van a ayudar a la bacteria a ocasionar daño. O sea, es un espacio que es como si fuera un almacén, en pocas palabras. Entonces, si quieres anotar eso, adelante. Permite el transporte de metabolitos, el paso o el desecho de nutrientes, el ingreso de nutrientes, el almacén de enzimas. Es un almacén, ¿listo? Es un espacio que está en constante movimiento de cosas, ¿listo? Sencillo. Por último, te voy a hacer eh, un resumen de qué se compone un lipopolisacárido. O sea, la mayor parte de la bacteria gram negativa, ¿de qué se compone? Se compone de tres cosas y aprende esto muy bien. Esto lo vamos a hablar muchas veces. ¿De qué se componen los lipopolisacáridos? Se componen de tres antígenos. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno, ponle tú, esta bolita es una bacteria y esta bolita naranja es su antígeno. Para no hacértelo muy difícil, el antígeno es como si fuera tu INE, lo que te identifica a ti como ciudadano, como persona. Entonces, yo viendo tu INE, sé que tú eres Andy, sé que tú eres Vale Guzmán, sé que tú eres tal persona. ¿Listo? Si tú tienes una INE que no corresponde a tu nombre, pues obviamente está raro, es un intruso, es sospechoso. ¿Listo? Entonces, los antígenos componen algo. Los lipopolisacáridos se componen de tres antígenos. Ponle tú, antígeno AG significa antígeno, el antígeno O el antígeno cero, también se le llama así, el antígeno que se le llama oligosacárido, oligo, oligosacárido central, por eso está en el medio, y este último que es el más importante, repito, más importante, es el lípido A. Anótalo. ¿Por qué es el más importante? Porque tiene una función de endotoxina. Esto es súper importante y ojo, ha sido pregunta de examen. ¿Qué componente del lipopolisacárido tiene una función de endotoxina? El lípido A. Súper importante eso. Eso significa que una bacteria gram negativa, la que sea,
solo por ser gram negativa, ya tiene una manera de ocasionar una respuesta inmune, de generar una respuesta, un ataque. ¿Por qué? Porque tiene una endotoxina. ¿Qué significa endo? Significa interior, adentro, propio. Toxina, pues toxina, que ocasiona daño. Entonces, como es algo como implícito que tú ya tienes, que te hace peligroso. Eso es el lípido A. Esa es la diferencia entre exotoxina. Exotoxina es algo externo, algo exterior. ¿Qué dice al lado de oligosacáridos? Dice central, porque está central, está en el medio, es el de la mitad. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Tienen dudas entre gram positivas y gram negativas? ¿Les quedó claro lo del lípido A y las cositas que te dije que son importantes? ¿O todo bien? Díganme, porfa, si tienen dudas, la que sea, díganme. ¿O todo bien? ¿O continuamos? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Perfecto. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar rapidito y vamos a irnos ya un poquito ya a hablar de otras cositas, ¿no? Vamos a hablar que a mí me parece este apartado de la clase, me parece indispensable, por favor, como te lo vuelvo a repetir, te quedes o no te quedes con nosotros, te quedes o no te quedes conmigo, eh, pues cuentas con mi apoyo. Todo mundo, bueno, los de semestres anteriores saben que así estén o no estén en mi curso y me quieren escribir, tienen alguna duda, quieren que les explique algo, con todo el gusto lo puedo hacer. O sea, no pasa nada, estamos para ayudarnos. O sea, yo sí, pues obviamente tengo mi curso, eh, soy propietario de la marca de estos cursos de parceros, por eso se llama allí, pero no estoy cerrado que, no estás en mi curso, entonces no, 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 absolutamente no, pues no pasa absolutamente nada. Este apartado me gusta demasiado porque es como un tip de amigo a amigo para que tú puedas dominar mejor microbiología, para que te vaya muy bien, como yo creo que tú debes contestar tu examen y cómo debes de ver esta materia. Este apartado me parece importantísimo. ¿Qué debes de buscar en una bacteria? Y aquí te hago una analogía. Yo quiero que tú estudies bacteriología, o sea, micro, este primer parcial, como esto. Imagínate que cada bacteria es un perfil de Tinder. Tú te metes a Tinder. Es como una adivina quién. Así va a ser. Así va a ser el examen. Así va a ser todo este semestre para ti en micro. Tú sabes, o bueno, en Tinder, porque yo no tengo Tinder, les digo de una vez, pero es bien sabido que en Tinder sale un perfil y sale la foto de la persona y salen sus características más importantes, lo que tú le quieres mostrar a la gente, ¿no? Eso es lo que sale en Tinder. Entonces imagínate este Tinder de Staphylococcus. Te dice su nombre, te dice cuántos años tiene, si está activo, a cuánta distancia está de ti y sus características principales. Soy un coco gran positivo, doy un color dorado, es una característica distintiva. Soy catalasa coagulasa positivo, me gusta mucho la sal, estoy en la piel y causo infecciones cutáneas. Eso yo te recomiendo que tú lo veas de esta manera para todas las bacterias. Esta materia, como ya te lo digo, te lo repito, es una materia de descarte. ¿Listo? De puro descarte. Tú tienes que saber, no tienes que saber absolutamente toda la información de tu libro Murray. Tú sabes bien eso, o sea, yo no te lo tengo que repetir. O sea, tú ya vas avanzado en la carrera. Eso es lo bueno, por eso no me gusta dar cursos en primeros semestres, porque pues apenas vas entrando y no sabes ni qué, no sabes. Pero tú ya estás avanzado, tú ya sabes eso. Tú sabes que todo lo que venga en el libro no es lo que tú ni ocupas saber, ni lo que va a venir en el examen, mucho menos. ¿Listo? Entre tú más puedas simplificar todo lo que viene en el libro, va a ser mejor para ti porque lo vas a entender mejor y lo vas a dominar. ¿Listo? La manera de dominar un tema es entendiéndolo de una manera simple. ¿Listo? Entonces, si no fuera así, pues yo vendría a leerte el libro, o sea, imagínate, estaría yo aquí con el Murray. Bueno, capítulo uno, tal, 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 tal. No, pues ¿para qué? Eso no tiene sentido. ¿Listo? Entonces no hagas eso, por favor, porque este semestre lo que te va a diferenciar a ti con la gente que no va a pasar microbiología es el tiempo. ¿Cuánto tiempo te cuesta a ti
o te toma a ti dominar un tema y a él cuánto le toma. A ese tipo de personas les tomará días y no van a terminar. ¿Listo? Entonces, por favor, toma mi consejo. Yo sé por qué te lo digo. Bueno, vamos a lo bueno, ahora sí. ¿Qué debes buscar en el caso clínico? Primero tienes que buscar los datos clave del caso clínico, que es así es como van a venir los exámenes. Siempre van a ser casos clínicos. Una o dos preguntas van a ser una pregunta directa, no más. La mayoría, 90% del examen, son casos clínicos y pueden venir cascadas. O sea, que del mismo caso clínico te hagan dos o tres preguntas normalmente. Entonces, ¿cómo debes identificar esto? ¿Cuáles son los datos importantes de un caso clínico? Primero, anotar edad del paciente. Más adelante, cuando empecemos a ver las bacterias, yo te voy a decir, aquí es importante saber la edad. ¿Por qué? Porque hay bacterias que afectan principalmente a los bebés, hay otras que afectan más que todo a los adultos, otra más que todo a los niños de 5 a 15 años. Entonces, la edad no siempre, pero muchas veces va a ser indispensable para el examen. Te lo pongo así. Puede venir una pregunta exageradamente ambigua, súper general, no te dicen datos, no te dicen nada, pero te dan la edad del paciente y te ponen opciones. Tomando en cuenta lo que te digan y la edad y descartando opciones, si tú sabes lo que tienes que saber, si tú conoces la bacteria que es específica para ese rango de edad, tienes la respuesta. Si no lo sabes, te jodiste. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Así se va a llevar mi curso. Si estás conmigo, yo te voy a decir qué es lo importante de cada bacteria. Te voy a decir, vimos tal bacteria, de esta, anota esto. Si tú identificas esos puntos, te lo aseguro que esa va a ser la respuesta. ¿Listo? Entonces, así es que tú debes de estudiar microbiología. ¿Qué otra cosa? Edad del paciente. Después, anota, esquema de vacunación. Esto es súper importantísimo. Hay muchas bacterias, no todas, que tienen vacuna. Y eso es un antecedente. Te van a poner paciente masculino, 5 años de edad, con antecedente de esquema de vacunación incompleto. O sea, no está vacunado. O sea, tienes que descartar o tienes que seleccionar todos los nominados, todas las bacterias que si no te vacunas te pueden generar un daño. ¿Sí me explico? Así va a ser micro. Entonces, sí es un antecedente súper importante. Antecedente, esquema de vacunación incompleto. Y viene como antecedente en el caso clínico. ¿Qué otra cosa? Antecedente de viaje, por ejemplo. Muchas bacterias, por ejemplo, hay una diarrea específica que es la diarrea del viajero. Entonces, te tiene que decir sí o sí. El paciente menciona que hace unos días se fue a Veracruz, se fue a Mazatlán, o sea, viajó. Esos antecedentes son importantes. ¿Listo? Muchas veces ponen cosas para confundir, pero si tú dominas los temas, vas a saber cuándo sí es importante y cuándo no. Pues, para eso te vamos a entrenar, entonces no te preocupes. Entonces, antecedente de viaje, cualquier tipo de antecedente, antecedente de viaje, antecedente de que comió tal alimento. ¿Sí me explico? Entonces, aquí va otra cosa. Consumo de alimentos. Hay bacterias que principalmente no sé, generan una diarrea si comiste carne cruda, carne de cerdo, si comiste, no sé, embutidos procesados, si comiste helado, si comiste vegetales crudos, si comiste leche y huevos no pasteurizados. ¿Sí me explico? Los alimentos son importantes. Muy bien. Entonces, después de dominar o de buscar estos datos clave que puede tener tu caso clínico, ¿qué va a pasar? Pues bueno, después de eso, tienes que buscar los signos y síntomas más característicos que te estén dando en el caso. Listo, entonces, por ejemplo, la localización. O sea, ¿dónde es el síntoma? ¿Dónde es el signo? ¿Dónde le duele al paciente? ¿Qué es lo que tiene? ¿Le duele el cuello? ¿Le duele el abdomen? ¿Le duele una pierna? Listo, importante. ¿Qué otra cosa? Si tiene un aspecto característico, te lo voy a decir así. Hay muchas bacterias.
muchas, que son muy fáciles, porque tienen una enfermedad demasiado característica. O sea, por ejemplo, hay una diarrea que es cólera, que da una diarrea como blanquecina, se llama en agua de arroz. Si a ti te dicen eso, diarrea en agua de arroz, la única respuesta es cólera. Entonces, a eso me refiero con aspecto característico. Hay cosas que solamente esa bacteria ocasiona. Entonces, eso es indispensable saberlo. ¿Sí me explico? Entonces, aspecto característico, súper importante. Y otra cosa muy importante, duración. Hay cuadros que duran muy poco, hay otros que son crónicos, o sea, duran mucho tiempo, como tuberculosis, por ejemplo. Entonces, sí es importante saber esas cosas. Locación, localización, aspecto, duración. ¿Listo? En este punto, ya con los antecedentes, con la localización y demás, con estas características, tú debes tener tus nominados. Tú debes tener en tu mente, ya desde pensar, cuando estés en tu primer parcial, en tus nominados, en cómo, yo pienso que puede ser esta y esta bacteria. Entonces, a eso es lo que yo quiero llegar con ustedes, contigo, con los que estén en mi curso. Vamos a ver diarreas, vamos a ver neumonías, vamos a ver meningitis, vamos a ver muchos cuadros, pero no todas las bacterias ocasionan todos los cuadros. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que tú sepas descartar. El paciente tiene no sé, tú lees el caso y el paciente tiene una neumonía, una infección en los pulmones. Yo quiero que tu cerebro automáticamente, y para eso te voy a entrenar, piense en todas las posibles bacterias que causan neumonía y por ende descartar a las que causan diarreas, a las que causan meningitis, a las que causan infecciones cutáneas. ¿Sí me explico? Así tú tienes que pensar y estudiar microbiología. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengas tus sospechas clínicas, diagnósticas, aquí te tiro un tip de parceros. Mi tip es que en este momento, en este punto, tú te vayas a las opciones, a las respuestas, al ABCD. Vea las opciones y descarta tomando en cuenta el caso clínico. Entonces, si tú ves las opciones de las respuestas, te pones a ver cuáles corresponden al caso clínico y cuáles no. Normalmente hay unas obvias que no, y ella haces como en el quien quiere ser millonario. Un 50-50, normalmente la respuesta está entre dos, y ya ahí tienes que descartar y tomar tu decisión. ¿Listo? Entonces, ya cuando tengas tus nominados, busca en el caso clínico la información del agente causal y ya con eso te lo aseguro que vas a tener tu respuesta correcta. ¿Qué te puede ayudar a buscar? Muchas cosas. Primero, yo quiero que busques la estructura. Yo siempre, por eso me gusta darles un material, no me gusta escribirles en blanco, no me gusta ponerles una presentación como si fuera la facultad, porque pues si no, o sea, cuál es lo añadido? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué estás en un curso si te están dando una clase como en la facultad? Tú sabes que normalmente tú ves una presentación y si no es llamativa, si no tiene puntos, colores específicos, si no le vas a poner atención. Y muchas veces, por ejemplo, si yo te diera la clase en una hoja en blanco, a mí no me gusta eso porque muchas veces una persona que obviamente, y es completamente entendible, que es la primera vez que ve un tema, no sabe qué escribir de todo lo que está viendo. Y más si está desordenada. Por eso a mí me gusta darle las cosas ordenadas, decirles dónde y qué tienen que escribir. Y así les aseguro que les va a ir muy bien. Listo. Entonces, ¿qué les puede ayudar? Estructura. Normalmente, no siempre, te viene un caso clínico y te viene eh, el agente causal o, o sea, te dice la estructura. Se trata de un diplococo gram negativo. Con el tiempo, cuando estés conmigo, tú vas a saber qué bacterias son diplococos gram negativos, qué bacterias son estreptococos gram positivos, y así. Eso lo vamos a ir viendo y lo vas a saber, te lo aseguro. Entonces, la estructura sí te puede ayudar. Te lo pongo un ejemplo rápido. Tienes una neumonía y te ponen, no sé, estructura, estreptococo gram positivo, y te ponen opciones de bacterias. Si tú ves todas las opciones, ponle tú que todas las cuatro opciones causan neumonía, pero solo una opción es un estreptococo gram positivo. Ya con eso tienes la respuesta correcta. ¿Sí me explico? Entonces, claro que la estructura te puede ayudar mucho. ¿Qué otra cosa? Principal factor de virulencia.
No todas las bacterias tienen principal factor de virulencia y muchas tienen un principal de factor de virulencia único. Entonces, claro que te puede ayudar a identificar. ¿Qué otra cosa? Si la bacteria tiene antígenos o enzimas específicas. Muchas veces vamos a hablar como, si esta bacteria tiene la presencia de este antígeno, eso es diagnóstico. O sea, es una prueba diagnóstica que se utiliza y es algo característico. Entonces, puede que no te digan la estructura, ni el nombre, ni el principal factor de virulencia, pero te dicen, no sé, tiene una enzima, por ejemplo, PGR positiva. Vas a entender más adelante qué bacterias tienen esa enzima. Entonces, tú sabiendo ese tipo de datos, puedes contestar un examen de micro. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra cosa? Esto mucha gente te lo aseguro, hasta los doctores de la facultad lo dejan pasar y eso a veces les causa problemas a ustedes. Muchas bacterias tienen otro nombre, o sea, tienen diferentes nombres. ¿Te los tienes que saber? Claro que te los tienes que saber, porque imagínate, o sea, tú sabes absolutamente todo de la bacteria, pero te ponen el otro nombre y no te lo sabías. Es como si fuera, o sea, es algo desconocido, no tienes ni idea. Tienes que aprenderte o tienes que saber si tiene otro nombre. ¿Tiene otro nombre? Tienes que preguntarte eso. ¿Qué otra cosa? Súper importante. Si esta bacteria tiene forma de algo o se parece a algo. Te hago un ejemplo. Hay una bacteria que parece un grano de un café. Si a ti te dicen eso, tienes que saber qué bacteria es. Hay una bacteria que se parece a un palillo de tambor. Hay otra que tiene forma de palo de golf. Hay otra que tiene forma de gancho. Esas cosas, sí o sí, las tienes que saber. Obligado. O sea, no puedes ir a tu primer parcial sin saber eso. ¿Sí me explico? Entonces, esas cositas tienes que dominarlas. Porque como te digo, no puede venir ni la estructura ni nada de la bacteria. Pero te dicen, el agente causal tiene forma de gancho. Ya con eso tú tienes que responder. ¿Listo? Entonces, no sé si me expliqué, si me entendí en esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Si siguen por ahí o ya los aburrí, ya quieren que acabemos. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Les prometo que no nos vamos a demorar mucho más. Ya los voy a dejar libres. Yo sé que es prácticamente su último fin de semana, entonces, bueno, ya vamos a acabar, no se preocupe. Muy bien. Entonces, pues en este momento ya hiciste un match con tu bacteria. Ya aquí este doctor famoso te está diciendo, doctora, doctor, ya tienes tu diagnóstico. Listo. Así tienes que contestar tu examen de microbiología. Entonces, apréndetelo muy bien, porfa. Ya nos vamos a ir. Importante saber, cositas importantes que hay que saber, simplemente. Listo. Una de estas cositas fue pregunta de examen, en un examen final, no solo vienen en primer parcial. Te digo, normalmente las generalidades las preguntan en primer parcial y te digo, viene una o dos, máximo tres, pero en final han venido algunas, entonces aquí te voy a tirar una. Vamos a hablar del crecimiento de las bacterias, como el ciclo de vida de la bacteria. Esta es la bacteria, ¿no? Entonces, la bacteria primero tiene un periodo de latencia. ¿Qué es periodo de latencia? ¿Qué es latencia? Latencia significa adaptación al ambiente. Con la I, es una fase de adaptación al ambiente. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo soy colombiano, ustedes son mexicanos, puede haber alguien que sea de Suiza, alguien de Eslovaquia, alguien de Francia, de otra parte, y tú sabes que el ambiente es súper importante. Al momento que tú naces, tú te acostumbras y te adaptas a tu ambiente, te adaptas a la contaminación, a los alimentos, al agua, a todo. ¿Listo? Eso es un periodo de latencia, de adaptación. Las bacterias tienen exactamente lo mismo. Después de eso se da algo que se llama crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuando se da el crecimiento exponencial es cuando te reproduces. ¿Listo? La bacteria va a tener un crecimiento exponencial, pero el crecimiento, la reproducción de las bacterias no es como el de nosotros. Es un crecimiento asexual. Ponle ahí, crecimiento asexual.
crecimiento sexual, que ojo, se da por algo que se llama fisión binaria. ¿Qué es eso? La fisión binaria es como si fuera una división, como si fuera, para que lo entiendas mejor, una mitosis. Literalmente de una salen dos, se reproducen y salen más. Es una división. Así crecen las bacterias. De hecho, esta fue la pregunta hace un año de un examen final. Crecimiento exponencial. Es la fase en donde una bacteria de una se crece la cantidad, crece la dimensión, crece la comunidad de bacterias. ¿Listo? O sea, ya no es una, sino dos, y hay una duplicación. ¿Listo? Es la fase del crecimiento exponencial. Apréndetela. O bueno, es que es fácil, o sea, literalmente leyendo la pregunta ya lo captabas, no era una pregunta sencilla, directa, pero lo preguntaron, o sea, te lo tengo que decir, esa vino en pregunta. De ahí sigue la fase estacionaria. Si tú te fijas, es una gráfica. Entonces aquí la bacteria crece en número. Y si tú te fijas, llega un periodo de meseta, que es la fase estacionaria, se queda estacionada. ¿Qué es lo que ocurre acá? En esta fase hay una pérdida de nutrientes. O sea, ¿qué ocurre? La bacteria ya se reprodujo, ya creció, ya está ruca, ya está viejita. Es una viejita, ya está más débil, ya empieza a perder nutrientes. Y cuando tú pierdes nutrientes, pues ya tienes una caída y es la muerte. Cuando ya no hay nutrientes, se muere, por lo tanto ya no hay división. Muy fácil. Ese es el crecimiento exponencial o el crecimiento o el ciclo de vida de las bacterias. Muy bien. Antes de pasar a los mecanismos de transferencia, tienes que conocer estos dibujitos que te puse acá. Estos dibujitos se le llama, bueno, esto se le llama agar. Agar. El agar es como la casa donde crece una bacteria. Es un cultivo. Agar es literalmente donde se pone la muestra para que una bacteria crezca. Hay demasiados tipos de agares. ¿Por qué? Porque las bacterias son especiales. Hay bacterias que les gusta el agar con sangre. Hay bacterias que les gusta el agar chocolate. Hay bacterias que les gusta el agar con sal, con bilis, con ciertas cositas. ¿Sí me explico? Entonces, la bacteria crece en el ambiente y en el agar que le gusta crecer. Y eso hay que saberlo de cada bacteria. Obviamente, lo vamos a hablar específicamente cuando lo veamos cada una, ¿no? Pero quiero que entiendas que hay muchos tipos de agar, hay muchos tipos de enriquecimientos, o sea, cositas que le pones. Te hago un ejemplo rápido para que entiendas. Pongamos que a Luis Carlos le gusta mucho el pozole. Entonces, no sé, tú te lo llevas a otro país y no le das pozole. Entonces, no sé, o sea, él no se va a sentir como en casa, no se va a sentir bien, le va a hacer falta. Entonces, el pozole es un enriquecimiento que Luis Carlos necesita para estar feliz, para crecer, para estar bien. Listo, es igual a las bacterias. A las bacterias les gusta un agar específico que esté en su ambiente, con una temperatura específica, con algo específico. Entonces, esas son cositas que pueden preguntar y que tenemos que saber. Listo. Y el cultivo ya se trata, es cuando la bacteria ya se sintió bien, creció y ya nosotros la podemos identificar con pruebas en microscopía o como sea. ¿Listo? Entonces, ¿se entendió o no se entendió? Eso está claro, ¿no? O alguien me patina. Está sencillito, ¿no? Díganme. O alguien dudas. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya nos vamos a ir. Vamos a acabar. Perfecto. Bueno, vámonos. Porfa, mucha atención acá. Es más, te voy a decir de una vez. Ya vamos a acabar. No te vayas, quédate. Me atrevería a decir que esta es la parte más importante de la clase por probabilidad de que sea preguntado. De toda la clase que hemos visto, esto es lo que más viene como pregunta de generalidades. Ya te lo digo. Vamos a hablar de los mecanismos de transferencia. Los mecanismos de transferencia son la manera en que las bacterias se pasan o reciben información.
que obviamente puede ocasionar un daño en el paciente. ¿Por qué? Porque es información, por ejemplo, resistencia a los antibióticos, toxinas, proteínas, enzimas líticas, cualquier cosa. ¿Listo? Y hay diferentes maneras de generar esa transferencia o de recibir esa transferencia. Vamos a empezar con el primero, que ya lo mencionamos, conjugación. La conjugación es el primer mecanismo de transferencia del que vamos a hablar y ya mencionamos que su principal componente son los pilis. Esto ha sido pregunta de examen, apréndetelo. Te lo explico de la manera que a mí me hubiera gustado que me lo explicaran y quiero que me digan si lo entienden o no. Tú te preguntarás, parce, ¿por qué pusiste a los cadetes de Linares y una Tecate roja para explicar el mecanismo de transferencia de la conjugación? Bueno, a mí me gusta explicarlo así. Por ahí dicen, yo no sé, yo no soy regio, llevo viviendo lo que lleva la carrera en Monterrey, pero por ahí se dice que los regios, las personas de Monterrey, se meten con sus primos. Eso dicen, ¿no? No sé, que los regios que están aquí presentes me digan si se metieron con sus primas y sus primos, no sé, pero eso es lo que se escucha, ¿no? Esa es como la fama de los regios, de las personas de Monterrey. Pues bueno, la conjugación, haz de cuenta que son primos de Monterrey. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una bacteria o una célula receptora y una célula donadora. ¿Sí me explico? Y esas células tienen una unión. Si tú te fijas, por medio de los pilis, haz de cuenta que los pilis son los labios, se dan un beso. Ojo, no hay penetración, no hay reproducción de tipo sexual o asexual, simplemente se dan un piquito, se dan un beso y se crea un canal entre la receptora y la donadora. Y por medio de ese canal, gracias a los pilis, se puede intercambiar información. La bacteria donadora le ofrece información, toxinas, proteínas, enzimas a la célula receptora. Y de esa manera, la célula receptora obtiene lo que la otra le está donando. ¿Listo? Entonces, haz de cuenta que tú que eres una persona de Monterrey, no sé, sabes mucho de matemáticas, te besas a tu prima y ahora tu prima va a saber mucho de matemáticas también porque te la besaste. Ese es más o menos el ejemplo. ¿Se entendió con el ejemplo o no se entendió? Díganme si quedó claro o no. Ese es el mecanismo de transferencia de la conjugación. Si tú eres una persona más que le gusta la definición del libro, también te la tengo, anótala. La definición médica de la conjugación es que es un mecanismo de transferencia, es una transferencia unidireccional de una célula donante a una célula receptora. Unidireccional. O sea, hay un donador y hay un receptor. No hay algo recíproco. ¿Listo? Entonces, esa es la definición. Transferencia unidireccional de donador a receptor. ¿Sí se entendió el mecanismo de transferencia de la conjugación o no se entendió con el ejemplito? Díganme. ¿Sí lo entendieron o no? Muy Sí, bien. Perfecto. Bueno. Entonces, a mí me gusta mucho y así va a ser mi curso, te los digo de una vez. Así va a ser mi curso. A mí me gusta hacer muchas analogías, me gusta eh, explicar cosas con ejemplos, con metáforas, con lo que sea, porque a mí siempre me sirvió y todavía me sigue sirviendo, te lo juro, hacer mnemotecnias y lo que sea. Nuestro curso es mucho de eso, de mnemotecnias, de este tipo de ejemplos, porque por lo menos a mí, no sé ustedes, pero me gustaría que así fuera para ustedes, este tipo de cosas me ayudan a recordar este tipo de, no sé, de definiciones o de conceptos que pueden ser complicados. Mucha gente no entiende los mecanismos de transferencia y créeme que muchas veces con ejemplos así, pueden ser estúpidos o lo que sea, lo recuerdas, como, ah, sí me acuerdo que en la clase Juanca dijo esto y ya, con eso. Entonces, es un buen método, a mí me funciona, entonces lo vamos a utilizar bastante. Muy bien, vamos a hablar de los otros dos mecanismos de transferencia.
Para este también hay algunos ejemplos. Vamos a empezar con el de transducción. Transducción, apréndelo. Transducción. Este es diferente. La transducción, importante y pregunta, se da por medio de esto, que se llama bacteriófago. Bacteriófago, que también se le llama fago. Ojo, fago y bacteriófago son sinónimos, son lo mismo. Te pueden venir de las dos maneras, tanto en el libro, tanto en el examen, tanto en la clase, en donde sea. ¿Listo? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace el bacteriófago? Es igual un mecanismo de transferencia. Transfiere toxinas, proteínas, factores de virulencia, información como resistencia a los antibióticos, listo, a otra bacteria. Funciona diferente a la conjugación. ¿Cómo es? Haz de cuenta que el bacteriófago es como si fuera un virus, es un bichito, es como si fuera un zancudo. Entonces, este es el bichito, esta es la información, esta es una célula. El bicho, que es el bacteriófago, se mete a la célula, agarra algo, agarra una proteína, agarra una toxina, agarra una información genética, se la lleva, vuelve a salir, o sea, sale de la célula y va y se mete a otra diferente. Y en esa otra deja el regalito que se trajo del anterior. De esa manera se da el mecanismo de transferencia. Es como si fuera un mensajero. ¿Listo? Es como si fuera un vector. Entonces, es como si fuera literalmente un bichito, un, un qué, un zancudo, que no sé, picó a alguien, después de picar a esa persona, no sé, tiene sangre de esa persona y después viene y te pica a ti. ¿Listo? Entonces ahora tú tienes también sangre de la persona anterior. ¿Por qué? Pues porque vino y te la inyectó a ti. Así funciona este mecanismo de transferencia que se llama transducción, por medio de los bacteriófagos, que son como zancuditos, como mosquitos, que agarran algo de una bacteria, toxina, proteína, información, lo que sea, salen y se meten en otra y dejan el regalito ahí. ¿Listo? Es un mensajero. Ese es el mecanismo de transferencia llamado transducción. Vamos a pasar ahora a este que es llamado transformación. Para este tengo un ejemplo para ustedes, que así es como me gusta verlo. Espero que todo el mundo haya visto esta película de los Avengers, Endgame. ¿Todo el mundo se la vio? Porque va a ser importante para el ejemplo que se la hayan visto. Pero bueno, espero que se la hayan visto. Si no se la vieron, no, me decepcionaron. Espero que se la hayan visto. ¿Si se la vieron o no? Es una película, a mí me encanta. Me gusta mucho esa película. Es más, ahorita me lo va a ver. Y obvio, supongo que todos conocen a este personaje, es Albert Einstein. O sea, todo el mundo lo conoce, ¿no? Es súper famoso. Bueno, imagínate que estamos en la película de Endgame de los Avengers y tú, Gabriela García, Mariano Orozco, Juan Camilo, nos vamos a un Starbucks con Albert Einstein. Y Albert Einstein se pide su caramel macchiato y yo me pido mi café americano negro sin azúcar y nos tomamos a tomarnos un café, ¿cierto? Todos saben que Albert Einstein es una persona, o bueno, fue un genio en medicina, en matemáticas, en todo lo que quiera, o sea, sabía de todo, ¿cierto? Yo simplemente me estoy tomando un café con él, hablando de los cursos, de pan, de todo, normal. Y al otro lado del mundo, Thanos chasquea los dedos. Y tú sabes que cuando Thanos chasquea los dedos, la mitad de la población se hizo polvo y se fue. Supongamos que yo quedé vivo y Albert Einstein, que estaba al frente de nosotros, se empezó a desintegrar. Entonces te empieza a decir, no me quiero ir, señor Stark. Te empieza a desintegrar y quedan partículas de polvo de Albert Einstein. Y supongamos que yo empiezo a ver esas partículas en el aire y me las empiezo a comer. Las empiezo a agarrar y me las empiezo a engullir. Las empiezo a meter a mi sistema. Ese es el mecanismo de transferencia de transformación. Cuando yo me empiezo a consumir lo que quedó de Albert Einstein, yo me vuelvo súper genio en matemáticas, en física, en química, en medicina, en todo lo que él sabía. Ahora, esa información que él tenía, yo la tengo porque yo engullí esas partículas que quedaron en el aire de él.
Ese es el mecanismo de transferencia llamado transformación. Una bacteria deja fragmentos de su ADN en el aire, en el intersticio, y la célula receptora empieza a agarrarlos y a meterlos a su propio genoma, a su propia información genética. Y ahora esa bacteria puede tener resistencia a los antibióticos, factores de virulencia que no tenía. Entonces, supongamos que esta bacteria era resistente a la penicilina y esta no, pero empieza a dejar esos fragmentos con esa información, esta bacteria la agarra, la mete a su genoma, a su sistema, y ahora esta bacteria se vuelve resistente a la penicilina también. ¿Sí me expliqué? ¿Sí se entendió con el ejemplo? ¿Queda claro cómo funciona el mecanismo de transformación? Muy bien, súper importante conocerlo de una manera sencilla, rápida, fácil. Definición del libro, para que la quiera anotar, adelante, de transformación. La definición del libro de transformación es una captación e incorporación de fragmentos de ADN al genoma del receptor. Te lo vuelvo a repetir. Captación e incorporación de fragmentos de ADN al receptor. Listo. Toda esta definición, que puede que no se entienda la primera, a mí me gusta explicarla como te lo expliqué. Es exactamente lo mismo y lo entiendes de una manera más fácil. Tu estudio no debe ser complicado, no debe ser difícil de entender, al contrario, tú debes de disfrutar tu estudio. De esa manera te vas a acordar más, lo vas a disfrutar más y lo vas a entender. ¿Listo? Cuando tú entiendes algo, puedes contestar un examen mucho más fácil. Te lo juro y te lo aseguro. Te doy este consejo para el resto de tu carrera hasta que te vuelvas médico y seas un especialista famoso y exitoso o famosa y exitosa. eh, yo te doy ese consejo de vida. Literalmente, cuando tú disfrutas algo y lo entiendes, no, ahí se va todo el estrés, se van los nervios, se va la inseguridad que puedes tener, se va la inseguridad que puedes tener en el momento del examen. Entonces, te vas a sentir súper bien, vas a estar tranquilo y vas a sacar todo de manera correcta y vas a sacar 100 siempre. Bueno, ya nos vamos a ir. Vamos a hablar ya como rápido de algunas cositas rápidas que tienes que saber como definiciones y ya. Bacterias. Tenemos diferentes tipos de bacterias. Hay bacterias que son oportunistas y hay bacterias virulentas. ¿Cuál es la diferencia? Las oportunistas, el mismo nombre lo dice, oportunistas, requieren una oportunidad. Se aprovechan de un paciente que ya estaba enfermo, o sea, de un paciente que está débil. Entonces hay bacterias que no son lo suficientemente fuertes para ocasionarte un daño o para enfermarte cuando tú estás bien, cuando tu sistema inmune está bien, cuando todos tus soldados están presentes y todos están bien entrenados. No todas las bacterias tienen la capacidad de matar o de dañar a tu sistema inmune. Pero imagínate, Dios no lo quiera, a tu paciente o a alguien le da cáncer, le da VIH, o sea, eso baja las defensas, baja el sistema inmune, lo inmunodeprime, así se llama, inmunodepresión, inmunocomprometido. Entonces, las bacterias oportunistas son como carroñeras, son los que están esperando que tú estés bajo defensas para atacarte. Esas son las bacterias oportunistas. Ponle tú, si aprovechan de enfermedades preexistentes para ocasionar una enfermedad. Se aprovechan de la vulnerabilidad actual del huésped. ¿Listo? Entonces a mí me gusta que lo veas como, imagínate que tú tienes una relación, o sea, tú tienes tu novio, tu novia, y llevas 3 años con él o con ella. Y tu novio o tu novia es muy guapa o muy guapo y tiene como 10 pretendientes, así tengas novia y novio, que están ahí detrás y le dan like a las historias y le reaccionan y le comentan, pero están ahí detrás como carroñeros esperando a que terminen, a que peleen o algo.
Esas son las bacterias oportunistas, que están ahí esperando cuando ven el momento que pueden atacar, ya llegan a lo que caiga. Esas son las bacterias oportunistas. Hay bacterias virulentas. Esas bacterias son las peligrosas, las que por sí solas son peligrosas y pueden ocasionar enfermedad, así tú estés bien y estés sano. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tienen factores de virulencia fuertes, tienen armas muy potentes. Entonces, las bacterias virulentas son las que normalmente causan enfermedad, causan enfermedad por sus factores de virulencia. Muy bien. Ahora, ¿qué es factor de virulencia? Yo ya te explicaba, factor de virulencia, tu principal factor de virulencia es como si fuera tu arma principal. Un factor de virulencia es un arma con la cual tú puedes ocasionar un daño. Te hago el ejemplo. Supongamos que tú estás en Biblio estudiando hasta súper tarde, hasta las 3 de la mañana, porque vas a presentar tu primer parcial de microbiología. Y sales ahí y vas para Resis o para donde vivas y tienes que caminar por aquí re pequeño a esa hora. Y viene una persona, un vagabundo, normal, viene caminando, pero viene de frente hacia ti. Tú ya solo por la vista, pues es un estereotipo, no digo que sea correcto, pero tú te asustas, es como que puta, me puede robar, ¿cierto? Hasta ahí normal, tú estás identificando un posible peligro, esta es una bacteria, pero cuando ves que se sube la playera y tiene un arma, entonces tú sabes que esa persona con esa arma es más peligroso. Esa arma es su principal factor de virulencia de esa persona. ¿Por qué? Porque esa arma te puede hacer daño, te puede matar. Eso es un factor de virulencia. Un factor de virulencia es algo que aumenta la capacidad de una bacteria para mantenerse viva y para causarle daño al paciente, al huésped. Entonces, eso es un factor de virulencia. Aumentan la capacidad de una bacteria o de la bacteria para sobrevivir, para vivir, voy a poner, y causar daño. Ejemplos. Una cápsula es un factor de virulencia. ¿Por qué? Pues porque evita la fagocitosis. Entonces puede mantenerse viva más tiempo. Biopelícula. Bueno, ponle ahí, cápsula. Biopelícula. Parece que es biopelícula. Eso lo vamos a ver más adelante con las bacterias, pero una biopelícula es algo que le permite a una bacteria pegarse a estructuras. Por ejemplo, hay una bacteria que causa principalmente una endocarditis en pacientes. ¿Y cómo la causa? Porque se pega, se adhiere a una prótesis de una válvula en el corazón. Entonces, como se pega ahí, pues gracias a esa biopelícula puede ocasionar ese daño. Y aparte, la biopelícula también genera resistencia a los antibióticos. Entonces, imagínate, es un factor de virulencia. Toxinas. Una toxina obviamente es un factor de virulencia, algo que le puede ocasionar daño a cualquiera. Y esto es muy importante, anotarla, la intracelularidad. Tú me dirás, parce, ¿por qué ser intracelular es un factor de virulencia? Claro que es un factor de virulencia. Haz de cuenta que, imagínate, que yo soy, no sé, el mafioso más buscado del mundo, soy la persona más peligrosa del mundo. Y toda la policía, el FBI, la DEA y todos me están persiguiendo. Pero yo tengo muchos escondites debajo de la tierra. Es más difícil que me encuentren porque tengo muchos escondites. Eso es una bacteria intracelular. Es muy difícil encontrar o sea, para el sistema inmune, para nuestros soldados, es difícil encontrar una bacteria que es intracelular, porque está dentro de una célula. Se puede camuflar, se puede esconder. Por eso la intracelularidad es un factor de virulencia, porque puede evadir la respuesta inmune. ¿Listo? ¿Sí quedó claro con esto o los estoy confundiendo? ¿Todo bien? Digan, ¿todo bien? Perfecto. Muy bien, ya vamos a acabar. Les prometo que ya vamos a terminar. Vamos ahora con esto, estas definiciones. Mecanismo de patogenicidad y de virulencia. Ahí tienen diferencias. Mecanismo de patogenicidad es la capacidad de un microorganismo de causar una enfermedad
en alguien susceptible. Entonces, por ejemplo, un paciente que no está vacunado es susceptible. Una bacteria, su mecanismo de patogenicidad es que tiene la capacidad de ocasionarle una enfermedad a esa persona que no está vacunada, o sea, está susceptible. Eso es mecanismo de patogenicidad. Mecanismo de virulencia es que una bacteria tiene armas específicas para causar una enfermedad. Eso es mecanismo de virulencia, como el arsenal que tiene una bacteria para ocasionarte el daño. ¿Listo? Esa es la diferencia entre ambos conceptos. Yo sé que se parecen, son similares, pero no son iguales. Son cosas diferentes. Entonces, mecanismo de patogenicidad, ya sabes. Capacidad, si quieres anotarlo, capacidad del microorganismo, anótalo, de causar enfermedad en alguien susceptible, en paciente susceptible. Y el de virulencia son armas específicas o el arsenal de una bacteria, de un microorganismo para ocasionar daño. Muy bien. Esa es la diferencia entre mecanismo de virulencia y mecanismo de patogenicidad. Perfecto. Ya vamos a acabar. Esto es lo último de la clase. Esto es algo que agregué recientemente porque una vez lo preguntaron, entonces sí o sí hay que saberlo. Hay que hablarles del quorum sensing. ¿Qué es eso? ¿Qué es el quorum sensing? Bueno, haz de cuenta que el quorum sensing es como si fuera un sistema de comunicación entre el mundo de las bacterias. Es como si fueran los datos, como si fuera el WhatsApp. Es la manera en la que la bacteria se puede comunicar con sus amigas bacterias. Sí, claro, Ángela, sin problema. Entonces, ese quorum sensing es literalmente un sistema de comunicación. Es como si fuera el Telcel de las bacterias. ¿Listo? O sea, literalmente por ahí se están comunicando. Ese quorum sensing les permite a las bacterias, a la comunidad, contarse o comunicarse entre ellas y actuar cuando sean un grupo, cuando hay una cierta cantidad para que se sientan acompañadas y de esa manera las bacterias puedan generar una respuesta o puedan generar un daño. Te doy un ejemplo. Haz de cuenta que tú, Ángela, Ángela Guerra, eres una bacteria y tú llegas a un restaurante, ¿no? Haz de cuenta que llegas a un restaurante, tú tienes mucha hambre, el restaurante está lleno de más bacterias, o sea, de más personas como nosotros. Y tú llegas al restaurante y gritas con todas tus fuerzas, tengo mucha hambre. Si tú lo haces sola, todo el mundo te va a ver raro y va a ser raro, va a ser como, está loca, ¿qué le pasa? ¿No? Pero no va a pasar nada. Pero imagínate que todo el restaurante al mismo tiempo grita con las mismas fuerzas, tenemos hambre. ¿Qué va a pasar? El chef, el que está cocinando, los de cocina, los trabajadores, se van a sentir presionados porque ya no es una persona, son todos. Todos están diciendo, tenemos hambre. Entonces eso va a hacer que el chef empiece en vergüenza a sacar todos los platos y a alimentar a la gente. Eso es el quorum sensing. El quorum sensing tiene unas moléculas que son autoinductores que es la manera, o son como los mensajes o la manera en que se comunican las bacterias. Y cuando hay muchas bacterias, cuando sienten que son una cantidad considerable, ocasionan un daño. O sea, liberan citocinas, liberan toxinas y le ocasionan el daño al paciente. ¿Listo? Muchas bacterias actúan de esta manera. Entonces, como te digo, es un sistema de comunicación. Son bacterias que se pueden decir, pues les puse esta imagen de culón culito, porque hay bacterias que son culas, o sea que si están solas, no se atreven a hacerlo, a ocasionar un daño, pero si son muchas, dicen, ya me siento protegida, somos varios, ahora sí. Es como el típico amigo que es peleonero, o sea que le gusta pelear pero solamente la hace de pedo o hace problema cuando sabe que hay 10 amigos atrás de él. Pero si está solo, se queda callado. Literalmente es así. ¿Listo? Entonces ese es el sensing. ¿Qué es? Anótalo, ahora sí. Es un sistema de comunicación.
entre bacterias. Entonces, le permite contarse entre ellas y actuar en grupo. Les permite actuar en grupo cuando haya una cierta cantidad que se le llama quórum. Quórum es sinónimo de umbral. O sea, cuando haya una cierta cantidad específica en el umbral para ocasionar la respuesta. O sea, es como que, no sé, imagínate como que, no sé, yo voy a tirar un dado, pero para hacerlo o para disparar, ocupo que al menos tenga 5 amigos conmigo. Ese es el quórum, es como el límite, es como el umbral al que tengo que llegar. Si son 6, ya no lo pienso y disparo. ¿Sí me explico? Entonces así es. Hay una cierta cantidad de bacterias presentes, que eso se le llama quórum. Entonces les permite actuar en grupo cuando cuando hay una cantidad específica, que es el quórum, que es el umbral de bacterias presentes. Quiero que me digan, por favor, si me expliqué bien. ¿Me entendieron esto del quórum sensing con los ejemplos del restaurante y eso quedó claro? ¿O alguien de casualidad no entendió? ¿Sí? Perfecto. Entonces, como pueden ver en la imagen, hay moléculas que se llaman autoinductoras. Son moléculas de señalización. Hay de baja densidad y hay de alta densidad. Entonces, es una baja densidad, o sea, una mala comunicación como entrecortada, cuando son pocas bacterias. Pero cuando son muchas, la densidad es mayor, hay más, o sea, me siento más protegido, somos más, hay más comunicación. Entonces ya nos hacemos fuertes juntos, juntos somos más fuertes. Y ahí es cuando se da una expresión de genes. Ahí es cuando esas bacterias dejan de ser culas y, bueno, siguen siendo culas, y es cuando empiezan a atacar al huésped, al humano, y le empiezan a tirar toxinas y a ocasionarles daño. Hay bacterias específicas que se manejan por este sistema, pues sí, por este sistema, por esta definición. Un ejemplo es Pseudomonas. Ese es un ejemplo. Pseudomonas, como es una bacteria cula, es una bacteria oportunista que espera un umbral específico, o sea, un quórum, para ocasionar un daño. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Vamos a ver diferentes pasos. Paso número uno. Cada bacteria, o sea, cada bacteria individual libera moléculas de señalización, que son los autoinductores. Libera moléculas de señal, que son estas, que son autoinductores. Si tú te fijas, acá solo hay tres, son poquitas, son poquitas. Entonces, cuando hay pocas bacterias, o sea, hay baja densidad bacteriana, baja densidad bacteriana, hay baja densidad o poca molécula de señal. Hay pocas moléculas de señal. Si te fijas, tres bacterias son muy poquitas bacterias, por lo tanto hay poca señal, pocas moléculas de señal. Pero en el paso número 3, fíjate que ya hay más bacterias, por ende hay más moléculas de señal. Entonces, entre más alta sea la densidad bacteriana, más alta o mayor va a ser la acumulación de moléculas. Y cuando hay esa acumulación de moléculas, se llega a la máxima velocidad, que eso se le llama quórum. Se llega a una concentración umbral específica. Las bacterias que están todas unidas detectan, ya somos muchas, detectan eso y activan genes específicos para ocasionar el daño. ¿Listo? Entonces, se llega al umbral o concentración esperada
se detecta, o sea, las bacterias lo detectan y activan genes específicos. Muy bien. Y así es como funciona el quorum sensing. ¿Para qué sirve el quorum sensing? Para diferentes cosas. Las bacterias esperan estar en grupo para hacer cosas como qué, como producir toxinas, como generar biopelículas, como liberar enzimas líticas que causen lisis, o sea, muerte, o sea, daño. Son ejemplos, ¿no? Enzimas líticas. O, por ejemplo, coordinar movimientos en masa. O sea, como que somos un grupo de pandilleros y todos vamos a ir a verguiarnos a una sola persona o a otro grupito más pequeño. Coordinar movimientos en masa. Si tú te fijas, todo esto produce daño, produce un problema o una enfermedad en el huésped, en el paciente. Entonces, las bacterias esperan estar en grupo para ocasionar este tipo de cosas. Para eso sirve el quorum sensing. ¿Dudas hasta acá? ¿O estamos bien? Háganmelo saber, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo quedó claro? Muy bien, muchachos. Pues nada, hasta aquí llegó nuestra clase, hasta aquí llegó el inductivo de nosotros. Espero que les haya gustado mucho. No se vayan, por favor, tengo algo que decirles. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva bastante. Me encantaría trabajar con ustedes, me gustaría mucho que hicieran parte de nuestros cursos, que estuvieran conmigo y acompañarlos todo este semestre para que les vaya súper bien. Pueden preguntar por nosotros. Igual como les dije, les voy a dar 2 semanas totalmente de acceso libre y gratuito de las clases ya formales como tal del curso, donde igual les voy a mandar el material, les voy a dar pues todo como si estuvieran en mi curso para que tengan como ese demo de cómo será pues todo el semestre con nosotros. Listo, entonces me encantaría que estuvieras, que les guste nuestro método de enseñanza y pues si eso se adapta a tus gustos, a lo que a ti te sirve, pues eres bienvenido o bienvenida. Listo. Entonces, pues nada, fue un gusto conocerlos y ya por último, para las personas que se quedaron, de verdad muchas gracias por quedarse. Espero que sean o no sean parte de mi curso, esta clase haya sido de su agrado y les haya gustado y les sirva así sea un poquito para entender las bases de la microbiología. Y pues nada, tenemos algunas promociones que les quiero ofrecer en este momento a ustedes que están aquí en vivo. Para las primeras personas que escriban en este momento, las primeras personas que manden mensaje a nuestro número de parceros, está en el grupo, es el grupo de admin, el grupo de parceros Med, al número de parceros Med, perdón. Voy a ofrecerles a ustedes 3 promociones, 2 por 1. O sea, si tú adquieres una, tú puedes entrar tú y un amigo tuyo, una amiga tuya, y los dos tener de manera individual acceso a nuestra plataforma. Nosotros tenemos plataforma, cada quien con su usuario individual. En la plataforma está todas las grabaciones de nuestras clases, todo nuestro material como este para cada una de las clases, exámenes que tú puedes contestar en la plataforma, o sea, son quizzes para practicar, tablas, material complementario, mapas conceptuales, bueno, de todo. Ahí ustedes tendrían acceso a eso. Ese es el 2 por 1. Voy a ofrecer tres. Entonces, si 3 personas escriben, pues 6 personas, si adquieren el 2 por 1, pues van a tener acceso al curso. Voy a dar otros tres de promociones del 30% del valor total. Nosotros tenemos diferentes combos. Tenemos un combo que incluye tanto inmuno como micro, o solo inmuno. Bueno, en este caso te voy a dar tres, ya sea para el combo de ambas materias o solo de micro. Tú decidirás. Y voy a dar 4 promociones del 10% de descuento. ¿Listo? Entonces, pues nada. Los que estén interesados pueden mandarnos mensaje a mí, al grupo, perdón, al número de parceros. Y pues ya, si tienen dudas o algo, aquí estoy para ustedes.
Listo. Espero que tengan un bonito fin de semana, último, y pues nada, que les vaya muy bien. Un gusto conocerlos. Espero que les haya gustado la clase. Muy bien, nos vemos la semana que viene para seguir con el curso. Que estén muy bien. Descansen. Nos vemos.